Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos a este espacio en el que presentaremos una de nuestras novedades editoriales para esta Feria del Libro 2025. Pero antes de iniciar, lo primero que me place en comunicarles y con mucho orgullo desde la universidad es que es nuestra primera presentación en la Feria del Libro, luego de nuestra acreditación por los 10 años de calidad de la universidad. Estamos muy felices y muy orgullosos, de verdad, y es algo que tenemos que contar hacia afuera porque somos la tercera universidad dentro de las privadas en conseguir esto y la universidad más joven, así que debemos sacar pecho. Por eso estoy muy contenta también, por eso estamos celebrando varias cosas hoy. Bueno, como segunda medida, otra de nuestras razones por las cuales estamos celebrando hoy es que estamos estrenando nuestro logo editorial. Es la primera vez también en nuestra Feria del Libro que nos presentamos con un logo nuevo, un logo institucional, que es el logo de Unisabana Editorial. En adelante, nuestros libros tendrán nuestro logo y pues esto refleja los cambios que hemos venido haciendo y nuestra intención de consolidarnos como editorial. Muchas gracias por esos aplausos. Bueno, y ahora sí, entonces, tenemos el gusto en el día de hoy de presentarles el libro Herramientas de Derecho Internacional para enfrentar 6 desafíos latinoamericanos. Este libro lo publicamos recientemente, está recién salido del horno. Sus editoras académicas, la doctora María Carmelina Londoño y Juana Inés Acosta, que el día de hoy no nos acompañan lamentablemente, pero afortunadamente tenemos muchos autores que van a participar hoy activamente en el conversatorio, que la idea es que sea muy participativo, así que los invitamos también a que por favor preparen sus preguntas y puedan interactuar con ellos. Los voy a presentar. Tenemos a la doctora María Carmelina Londoño, quien fue directora de la Maestría de Derecho Internacional durante 10 años en nuestra universidad. Es ex viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana y actualmente es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de La Sabana. Tenemos también en la mesa a Juan Pablo Sarmiento, profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. No ha llegado, perdón. Lo estamos esperando. Está con nosotros, Santiago Ramírez Jaramillo, abogado de la Universidad de AFIT, magíster en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana y es asesor de la línea de empresa y derechos humanos de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana y profesional especializado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bienvenido, Santiago. Tenemos también, y qué pena que empezamos con los hombres, a Camilo Castro Martínez, abogado y magíster en Derecho Internacional por la Universidad de La Sabana. Actualmente es asociado en la práctica de arbitraje y resolución de conflictos en Polanía, perdón. Está con nosotros también Marian Quiroga, abogada de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de Sorbona, París, y la Universidad del Salvador, en Argentina. Directora de investigación del Global Center for Human Rights. Bienvenida. Y finalmente nos acompaña María Isabel Lozada Girón, abogada de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Actualmente trabaja en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en temas aduaneros y de comercio exterior. Bienvenidos a todos. Ahora sí los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, María José. Marzo externo. Bien. Este fue un momento, en realidad, que nos hemos soñado desde hace buenos meses. Les estaba diciendo, apenas me encontré con mis queridos estudiantes, ahora colegas egresados de la maestría en Derecho Internacional y todos grandes amigos además.
que así como en la primera comunión uno espera, ya llegó la fecha y empieza a cantarla con muchos días, aquí también hemos ido cantando este momento, no solo por este lanzamiento el día de hoy que se enmarca en el contexto que cuenta María José, una semana de grandes celebraciones para la universidad, de mucho agradecimiento sobre todo a la providencia, como decía desde el primer rector Octavio Arizmendi hasta nuestro reciente actual rector Rolando Roncancio. Es un momento para agradecer a la providencia y agradecer a cada uno de los miembros de esta comunidad universitaria, y yo tengo que hacerlo muy expreso para quienes me acompañan ahora en este panel de lanzamiento. Pero decía que no es solamente por este panel de hoy que teníamos mucha ilusión, sino sobre todo por lo que significa tener en nuestras manos este libro. Herramientas de Derecho Internacional para enfrentar 6 desafíos latinoamericanos es el fruto de un esfuerzo muy importante que hemos hecho y que hicimos en el marco de la maestría en Derecho Internacional, inspirados en una idea de la universidad, que es de universidad de tercera generación. Esa inspiración nos llevó a ir transformando nuestros procesos internos para que la docencia, la investigación, se convirtieran verdaderamente en herramientas que impactan a nuestra sociedad. En el tiempo que nos tocó vivir, fronteras, empresas y derechos humanos, temas de inversión, temas de transición energética, minería ilegal y los desafortunados crímenes internacionales son realmente una noticia continua, una noticia de todos los días. Y quisimos entonces que los esfuerzos académicos que hacíamos en la maestría se transformaran verdaderamente en herramientas para intentar buscar alternativas y soluciones a esos 6 grandes desafíos. Esta historia que contamos hoy, este conversatorio que lo hacemos además en un marco de muchísima confianza y de mucha alegría por lo que hemos ido construyendo, no solo entre nosotros, sino quienes nos acompañan, Isa, Nicolás, que son representantes de nuestros alumni MADI, Maestría en Derecho Internacional, junto con Juana, que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy, y el juez Diret Ladi, actual juez de la Corte Internacional de Justicia, y nuestros otros coautores que están fuera del país o de la ciudad y por esa razón se hacen presentes con nosotros de manera, digamos, espiritual, emocional. ¿Qué tiene de especial este libro y por qué para nosotros marca un hito no solo en la maestría en Derecho Internacional, no solo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sino realmente en la universidad? Esa capacidad de transformar la ciencia en herramientas que faciliten el trabajo de los tomadores de decisiones, quienes hacen política pública, de los tomadores de decisiones en el Congreso, quienes hacen las leyes, de los tomadores de decisiones en el alto gobierno, en cada uno de los niveles que les corresponde, en los municipios, en los departamentos, a nivel nacional, pero a nivel latinoamericano, a nivel regional, en nuestras organizaciones multilaterales. Todos necesitan una caja de herramientas mucho más práctica que les facilite el trabajo de esa toma de decisiones responsables en los tiempos de desafío que vivimos. Ese fue nuestro empeño. Y este es entonces el resultado que con gran alegría y con gratitud les presentamos hoy a ustedes y a todos los que nos verán seguramente a través de esta cámara con los videos que replicaremos en el tiempo, pues darle las gracias también por apoyar y por replicar y hacer eco a esta labor. Pensaba en cómo caracterizar este libro sabiendo que hemos tenido el honor de ser respaldados no solo por el trabajo individual e institucional de la Universidad de La Sabana, sino por un gran juez de la Corte Internacional de Justicia que se encontró con nosotros en un punto digamos, de convergencia que nos caracteriza, y es la humanización del derecho internacional. Saber que el derecho es la alternativa a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, a la ley de la arbitrariedad. Es para nosotros la razón que ha motivado nuestras vidas. Ninguno de nosotros hubiera estudiado Derecho si no nos hubiera motivado esa misión fundamental de vida. Pero además el derecho internacional
tiene un papel mucho más relevante hoy que quizás hace algunas décadas, porque equilibra tensiones, fuerzas de poder, situaciones complejas que están reflejadas en estos 6 grandes temas que elegimos para hacer nuestro trabajo. Y por eso pensé que para iniciar este conversatorio hay 4 Cs que podrían resumir lo que significa para nosotros este ejemplar hoy. Por un lado, es una contribución muy seria de derecho internacional, fruto de muchísimo trabajo personal, colectivo, entre dos, porque todos los capítulos van a ver que son en pareja y esto también muestra el nivel de solidaridad, de generosidad y de trabajo, pues como muy mancomunado que ha caracterizado siempre a la maestría en Derecho Internacional. Pues una contribución muy seria, contemporánea, es decir, que está contextualizada en el marco de los problemas actuales que está viviendo nuestra región, desafíos relevantes y donde el derecho internacional tiene mucho que decir, mucho que aportar para que lo resolvamos de la manera más humana posible. Es además una obra, como ya lo he mencionado, colaborativa y quizá es de lo que más me siento orgullosa, porque es fruto realmente de un acervo común, de un trabajo de muchas manos, de muchas cabezas y todos sabemos que vale mucho más cuando cada uno ha dado lo mejor de sí y sus fortalezas se convierten realmente ahora en una obra científica, pero asequible a todo público y sobre todo al público de la esfera pública, del ámbito público, el ámbito de gobierno que nos necesita tanto. Y la última C es una celebración. Es una celebración que cierra los 10 años de la maestría en Derecho Internacional, es una celebración de los 10 años que nos ha concedido también el Ministerio de Educación Nacional como la máxima acreditación para una universidad en Colombia, y es una celebración de la etapa que cerró para nosotros en la maestría. Yo ya entregué la dirección de la maestría después de 10 años y cada uno de mis amigos, colegas, estudiantes ha también cerrado una etapa. Por eso les voy a dar la palabra a ellos ahora para que esta celebración académica se convierta también para todos nosotros en un conversatorio, la quinta C. Un conversatorio en el que todos podamos participar y sobre todo seamos capaces de transmitir con generosidad y con esa libertad que da también la academia, nuestra perspectiva sobre cómo el derecho internacional contribuye a estos 6 grandes desafíos que vivimos actualmente. La obra, y con esto cierro mi introducción, toda está basada en una misma metodología y esa metodología estándar facilita muchísimo al lector y al gestor de política pública, al legislador, al académico, al estudiante que tenga en las manos este libro. Hemos pensado en cada uno de ustedes para facilitarle la vida. La metodología tiene 3 pasos: un diagnóstico deliberadamente interdisciplinar que responde a lo que son los problemas complejos que estamos tratando, los temas de paz y fronteras, los problemas que vivimos con las empresas que luchan por el desarrollo, pero un desarrollo sostenible que tiene que ser también equilibrado con los derechos humanos, la transición energética y sus muchas demandas actuales, la necesidad de una inversión extranjera que nos ayude a empujar, a jalonar el desarrollo de Latinoamérica, pero que mantenga a la persona humana en el centro, la necesidad de que la minería en Colombia entre por la ruta de la legalidad y las muy desafortunadas consecuencias que tiene la minería ilegal y cómo tratarlas desde el derecho internacional. Y finalmente, pues nuestro flagelo, cómo los crímenes internacionales están mediados por el derecho no solo nacional, sino internacional para lidiar con ellos. En esos 6 capítulos, todos tienen un diagnóstico interdisciplinar,
Todos tienen además una sistematización de las herramientas de derecho internacional contemporáneas, actuales, válidas para atenderlos, y en cada uno de ellos hacemos una propuesta de análisis que le permita a los responsables de la toma de decisiones pues hacerlo de la manera más certera, más asertiva, más eficiente para resolver estos desafíos en nuestro continente. Entonces, con esa perspectiva amplia de un gran amor por Latinoamérica, vamos a contarles en breve por qué el derecho internacional tiene algo que decir a los asuntos de paz y fronteras en nuestra región. Así que le paso la voz a Camilo, que además ha hecho este trabajo con nuestro querido embajador Juan José Quintana, que es actualmente embajador alterno en Nueva York, en nuestra misión de Colombia en las Naciones Unidas, una de las figuras pues quizá más importantes que tenemos actualmente en el derecho y la política internacional, a quien le agradecemos inmensamente por haber participado en esta obra. Adelante, Camilo. Muchas gracias, María Carmelina. Siendo el primero, pero creo que no va a ser el último en decir esto, primero agradecerle a María Carmelina por armar este proyecto. Creo que cuando iniciamos la maestría para nosotros no era ni siquiera una opción plantearnos escribir un capítulo de libro. Y fue algo propio de su imaginación y de su creatividad decirnos a todos, vamos a escribir un libro, vamos a hacer algo chévere, y creo que afortunadamente salió algo muy valioso, un proyecto que realmente nos refleja, o por lo menos yo creo que me refleja lo que yo pienso de verdad del derecho internacional. Pues gracias, seguramente vendrá más, pero no que falte. Cuando estaba pensando un poco de qué es mi capítulo, creo que la forma más sencilla de explicarlo es que hace muchos años, cuando llegó la independencia de Latinoamérica, las fronteras empezaron a existir, simplemente porque los pueblos se tienen que diferenciar entre ellos. Conforme fueron pasando los años, estas fronteras se mantuvieron estáticas y habían dos formas de solucionar. O se sometía uno al poder, al más grande, o una guerra. Hace ya un buen tiempo iniciamos en un método que yo llamo diplomático, que es el derecho internacional, hace por ahí ya unos 100 años. Cuando inició este derecho internacional, ¿qué era realmente lo que pedía? Nos pedía una forma en que los estados dejaran de pelearse por el territorio. Esto se tradujo en la forma de decidir por parte de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano de cierre de las Naciones Unidas, esas disputas que tenían los estados por su territorio y por sus mares. Nuestro capítulo del libro, que muy modestamente creo que la doctora omitió decir que el embajador también es el agente de Colombia ante la Corte, entonces la autoridad máxima de Corte Internacional de Justicia del país. Y llegamos a hacer algo. Analizamos los 10 casos latinoamericanos que existen de limitación de fronteras terrestres y marítimas, o sea, cómo la Corte llegó a una conclusión A o B y a quién le pertenece. Y esto se hace mediante dos formas. Uno, quién cuando llegó la época de la independencia proclamó primero que eso era de ellos. Y dos, quién ejerció realmente el poder en ese territorio que dijeron es mío. Analizamos eso junto con unas herramientas que existen en derecho marítimo, que son un poco más técnicas, pero que abarcan la segunda parte de nuestro capítulo. Nuestra conclusión, ¿cuál es? Para no darle unas dagas, los problemas fronterizos siempre van a existir en Latinoamérica, porque nadie sobrepone sus cartas cartográficas el uno con el otro. Y segundo, que exista el derecho internacional es de las pocas formas de garantizar que los estados no vayan a la guerra, aun si en Latinoamérica no es común. Pero esta es la estrategia que hemos tenido hasta el día de hoy para definir nuestras fronteras, así como vamos a escuchar otros problemas, y es la forma más civilizada que tenemos para resolverla hasta ahora. Bueno, Camilo, muchas gracias porque creo que en estos tiempos hemos escuchado por ahí noticias en este año que de alguna manera ponen a temblar algunas fronteras. El derecho internacional siempre será la vía pacífica para resolver esas posibles potenciales disputas, así que confiamos en que ese capítulo sea muy iluminador para quienes de manera responsable van a tener que lidiar con esas discusiones, con esas futuras incluso negociaciones. Y
Un tema que cada vez va cobrando más vigencia también es nuestra región y en nuestro país lo hemos oído hablar muchísimo. Lo desarrollan Santiago y Andrés Felipe López. Andrés Felipe es profesor de la Facultad de Derecho también, dedicadísimo al derecho internacional de ese departamento y desde que hizo su doctorado en la Universidad de Notre Dame, se ha dedicado a enfocar cómo el derecho internacional puede contribuir, es un instrumento para contribuir a equilibrar esas posibles tensiones que se dan entre el desarrollo económico y la necesidad de proteger a las personas en ese desarrollo económico. Empresas y derechos humanos es la manera como hoy, ¿no? Como englobamos ese gran tema y el resultado de su investigación es realmente una investigación de punta súper importante para nuestra región. Santiago, ¿por qué derecho internacional para resolver esta tensión? ¿Cuáles son los aportes que ustedes realmente hacen en este capítulo? ¿Cómo le están sirviendo así al país y a Latinoamérica? Bueno, María, muchas gracias. Yo quiero comenzar también como Camilo por agradecerte a ti por todo el esfuerzo y el acompañamiento y por esta idea tan bonita en la que nos invitaste a participar. Em, Casi desde hace más un año y medio puede ser que te la pensaste y empezaste a motivarnos a que enfocáramos nuestra investigación por este lado. Y aquí estamos pues compartiendo el resultado de tus buenas ideas y tus buenos oficios. Dicho eso, yo también quisiera señalar que Andrés hoy en día, y yo hago parte de ese proyecto, es el director de la línea de Empresa y Derechos Humanos de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, de la que también es asesora Marí y en la que trabajamos desarrollando un proyecto muy innovador, asesorando empresas en materia de debida diligencia empresarial. Y esto nos lleva entonces al momento en el que empezamos a trabajar en el capítulo. Yo creo que cuando Andrés y yo discutimos sobre la realidad o la necesidad de este trabajo, nos dimos cuenta de un contexto el que desde ciertos sectores estaba señalando a la empresa privada como la responsable de todos los males que ocurrían en el país. Y para nosotros era importante destacar la relevancia que tiene la empresa privada en el desarrollo, no solo colombiano, sino latinoamericano. Aquí damos unas cifras, por ejemplo, la CEPAL señala que el 70% de la inversión privada viene de la empresa, viene de la empresa y hasta el 30% del Producto Interno Bruto de los países de América Latina y el Caribe provienen de la empresa privada. Y en esta discusión sobre la importancia del derecho internacional y las herramientas que el derecho internacional da, pues pensamos en que era importante identificar los estándares que habían a nivel internacional, qué tipo de estándares eran, si todavía existía solamente, como está en el imaginario de muchas personas, normas blandas o que son deseables pero que no tienen ninguna fuerza vinculante, o interpretar bien en qué estado está la discusión en Latinoamérica sobre empresas y derechos humanos. Para eso entonces primero hicimos un estudio sobre los estándares o sobre unas normas europeas que tienen obligaciones extraterritoriales en materia de empresas y derechos humanos, sobre todo por la cadena por la cadena productiva de las empresas y algunas para empresas que si bien no son de estos países, pues operan allá. Y también analizamos los estándares del sistema interamericano. Cuando mencionamos esto, muchas personas se preguntan por qué el sistema interamericano, si el sistema interamericano, sus decisiones competen a los estados. Precisamente lo que quisimos fue analizar para Latinoamérica esas dos fuentes, cómo podrían llevar a que las empresas tomen decisiones o a que las empresas se vean obligadas de alguna manera. Encontramos que a través de estas normas con carácter extraterritorial de Inglaterra, de Francia, del Reino Unido, de Francia, la directiva europea, las empresas pueden verse abocadas a tomar decisiones en cuanto a las cláusulas contractuales que incluyan en sus nuevos contratos. Pero además, encontramos que el sistema interamericano ha desarrollado ciertas obligaciones con una profundidad diferente. Un ejemplo pequeño es que, por ejemplo, en materia de empresas y derechos humanos, señala que las obligaciones deben ser para todas las empresas y graduar y diferenciar de acuerdo a la magnitud de la obligación, de acuerdo al tamaño de la empresa. Entonces, para concluir nuestra idea, lo que hicimos fue tratar de
entender estos dos estándares que si bien provienen de fuentes diferentes y recaen sobre, o tienen un sujeto pasivo diferente, van a mostrar lo que va a venir o dar una idea de lo que puede venir para el continente, para la región. ¿Por qué? Porque los estados a la hora de regular estas normas, como es el proyecto de ley de Brasil, deben incluir no solo los estándares que se han venido desarrollando por las empresas, por los países que les mencionaba, por el Reino Unido, sino que debe incluir lo que a él le obliga el sistema interamericano. Y eso nos permite, al final del capítulo, señalar algunas formas, cómo pueden ser las posibles normas que vengan para la región. Y quiero concluir con señalar que el trabajo que hicimos, tratamos, siempre fue pensado en que las empresas, y como lo decía bien María Carmelina hace un momento, los tomadores de decisiones puedan entender de forma clara y sencilla qué hay en el panorama internacional, tanto de estos países súper importantes en las relaciones comerciales, como dentro del marco del sistema interamericano que nos vincula a la hora de construir estas normas para América Latina. Y también llegamos al hallazgo de que lo que antes se pensaba era una buena práctica, algo que se deseaba, hoy en día cada vez más se encuentra formas de cristalizarse y volverse una obligación dura, algo que se tiene que cumplir. Gracias. Bueno, seguiré con mis pulmones paisas. Entonces, todos hemos escuchado hablar de la transición energética, todos sabemos que es casi que un must, pero hay muchos debates en cómo esa transición energética. La apuesta que hace el derecho internacional y que hemos hecho nosotras con Marian Quiroga en el siguiente capítulo es por una transición energética justa. ¿Cuáles son las condiciones para que la transición energética sea justa en una región como Latinoamérica, que no aparecía inicialmente como gran protagonista en los marcos económicos y energéticos del mundo, en la matriz energética mundial, y sin embargo, justamente las condiciones actuales nos pusieron al frente, nos pusieron como la primera región que puede llegar a comprometer positivamente esa transición energética, pero también la que más va a tener riesgos de que la transición energética no se haga de manera humana. Por eso, en ese capítulo, que felizmente lo hice con Marian Quiroga, quien además es editora asistente de nuestro libro, tuvo un doble rol y por eso tanto los días como las noches los tuvo que invertir para que obtuviéramos este resultado, pues representan de verdad para nosotros una contribución de un asunto absolutamente vigente y actual, pero quizá que no ha sido suficientemente reflexionado desde los parámetros que le aporta el derecho internacional. ¿Por qué es tan importante el derecho internacional en la transición energética para Latinoamérica, Marín? Muchas gracias, María Carmelina. Primero quisiera también, no tengo pulmones paisas, pero pulmones argentinos y franco-argentino. No, primero quería agradecerte muchísimo por la iniciativa de este libro, por invitarnos. Además, pues María Carmelina obviamente ha sido la editora de este libro, pero también fue mi directora de tesis y mi coautora. Entonces pude apreciar muchísimo trabajar contigo. Muchas gracias. Y este es un tema que hemos venido pensando y reflexionando muchísimo porque vemos que había un aumento y un crecimiento exponencial de la transición energética que requiere de muchas cosas que tenemos nosotros en nuestro continente. Entonces, por ejemplo, este celular, que probablemente todos tienen uno muy parecido en sus bolsillos o en sus manos, tiene unos 35 gramos de litio aproximadamente, mientras que un carro eléctrico tiene mínimo 5 kilos. Entonces vemos que esa demanda en minerales, que son llamados minerales estratégicos, es cada vez más importante. El punto y por qué nos interesa esto es porque en Latinoamérica tenemos un poquito menos del 50% de las reservas mundiales de litio, 35% de las reservas mundiales de cobre, que son minerales absolutamente indispensables para toda esa transición energética, no solamente para carros eléctricos, para baterías, para todo lo que vemos incluido dentro de las tecnologías de transición energética. Y el problema que tenemos y que pudimos observar en varias bases de datos es que Latinoamérica es un país
especialmente una región, especialmente afectadas por la actividad de extracción de esos minerales. Entonces hemos observado en varias bases de datos que existen muchas afectaciones a derechos humanos vinculados con esta actividad de extracción de minerales estratégicos. ¿Cuáles son esos impactos? Son varios. Obviamente hay impactos en comunidades, son los impactos que más hemos visto, impacto en el medio ambiente, impacto en muchísimas comunidades realmente, y este es, digamos, una consecuencia de esa extracción que no podemos olvidar. Entonces también una cosa que hemos observado, que era parte de este diagnóstico que hicimos sobre esta situación, es que las empresas que operan en Latinoamérica para hacer esas extracciones son principalmente extranjeras, y ahí es el momento en el que interviene el derecho internacional. Esto no solamente es algo que ocurre en los países con empresas nacionales, sino que es una cosa completamente internacionalizada y que requiere de la intervención del derecho internacional. Entonces, hemos hecho un análisis de todas las fuentes del derecho internacional, enfocándonos en los derechos humanos y empresa, para ver qué herramientas, justamente como decía María al inicio, intentar pasar de esta ciencia a esas herramientas, porque el derecho tiene muchísimas fuentes, muchísimos tipos de fuentes a nivel internacional que necesitamos poder aprovechar en nuestros países para que sean realmente herramientas para quienes toman decisiones y busquen mejorar la situación de las personas y mitigar esos impactos. Entonces, obviamente podemos ver la obligación de proteger que tienen todos los estados, de proteger, de respetar los derechos humanos y todas las normativas a las que se han adherido como país. También está la responsabilidad de respetar, que es esa responsabilidad que tienen todas las empresas que operen nacionalmente o internacionalmente, para también respetar los derechos humanos, intentar realmente mitigar todos los impactos que pudieran generar en los derechos humanos de las comunidades. Y finalmente, una cosa que pues obviamente coincidimos mucho con Santiago y con Andrés en la preparación de estos capítulos, porque vemos esa misma tendencia a que las buenas prácticas se vuelvan obligatorias. Esta todavía es una cosa a la que le falta. Todavía nos queda un poco de tiempo antes de que veamos reflejadas en el derecho internacional estas obligaciones como tal, pero sí vemos que las empresas cada vez tienen más incentivos, inclusive para respetar esos lineamientos, a pesar de que no sean obligatorios. Y esto realmente es algo muy positivo que podemos ver y que es fruto del trabajo de quienes construyen el derecho internacional y lo logran mostrar no como una obligación que perjudique a la actividad económica de las empresas, sino que al revés, permita que la empresa esté muy bien insertada en el territorio, que pueda tener una mejor relación con sus comunidades, que también es algo que observamos en la clínica jurídica, ¿no? Asesorando a empresas, y que eso termina teniendo una externalidad muy positiva para la empresa, también para las comunidades. Es un win-win que realmente ha permitido y seguirá permitiendo el derecho internacional si lo seguimos construyendo con esa preocupación por los derechos humanos y también el crecimiento económico que es tan necesario para nuestros países. Gracias, Marie. Si ustedes se dan cuenta, todo el libro pues hace sentido a esa misión de la maestría en Derecho Internacional de nuestra propia universidad, de la humanización, ¿no? De poner el derecho al servicio de la persona humana. Y cuando uno piensa en estos elementos minerales letales para la vida humana, piensa en el mercurio, y todos coincidiríamos con eso. Y por eso el derecho internacional se anticipó a alertar sobre las muchas dificultades, los muchos riesgos para la salud humana con el mercurio, que uno pensaría ya debería estar desterrado de absolutamente todas las prácticas o las operaciones empresariales. Queda un rezago, pero un rezago que en nuestro país y sobre todo en toda la comunidad andina es sumamente grave, y es la minería ilegal. Se basa en el mercurio para poder funcionar, digamos, como una empresa, por supuesto, al margen de la ley. Sobre este tema, que ha cobrado tantas vidas en nuestro país y en la comunidad andina, Juan Pablo Sarmiento y María Isabel Lozada
hicieron su investigación. Entonces, voy a pasar a ellos para que nos cuenten no solamente ese trabajo que ya había hecho el derecho internacional con el convenio de Minamata para prevenir, para prohibir el uso del mercurio en la minería, sino cómo en el marco de la comunidad andina, pues el derecho internacional viene no solamente a tener un papel de regulador o de preventor que tiene algunas, ¿no? Como ventajas y desventajas visibles, sino cuál puede ser además el camino que le quede al derecho internacional para que logremos una comunidad andina también más humana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también me quiero unir al agradecimiento a la doctora María Carmelina por este proyecto tan importante. Realmente, cuando nos invitaron a participar de esto, pues nunca pensamos que íbamos a estar en este momento y pudiendo compartir con ustedes el resultado de nuestras investigaciones en diferentes temas, que como ven son muy diferentes entre sí, pero que al final todos se unen en una misma línea que quiso evaluar es hacer un mismo diagnóstico. Quiero hacerles una breve introducción de cómo nosotros llegamos de pronto a tratar esta investigación, y es que, bueno, como me presentaron al inicio, yo trabajo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y desde allá nosotros estamos, digamos, impulsando una iniciativa que es la Iniciativa Aduanas Verdes, en donde allí nosotros tratamos de hacer un control efectivo a través de las aduanas de las mercancías que son sensibles al medio ambiente. Dentro de esto hay muchos convenios, entre esos está CITES, que es el de flora y fauna silvestre, tenemos el de Rotterdam, tenemos Basilea sobre desechos contaminantes y tenemos el de Minamata, que es sobre el mercurio. Cuando nosotros empezamos a hacer este diagnóstico, nos encontramos con los datos muy importantes sobre el mercurio y uno de ellos nos impactó muchísimo, y es que Colombia es el país que más contaminación per cápita en el mundo tiene. Esto nos impactó demasiado, teniendo en cuenta que hay países que realmente tienen producción de mercurio y también tienen minería. Sin embargo, nos dimos cuenta que esto, a pesar de que Colombia es uno de los países que más regulación tiene sobre este tema, donde está prohibido para todas las actividades industriales del país, es donde está ingresando más mercurio para la minería ilegal realmente, porque para la minería ilegal está prohibida. Entonces, nosotros quisimos, obviamente, dentro del marco del derecho internacional, saber cómo estaba manejándose este tema en Latinoamérica, en nuestra región, y nos encontramos que esto es un fenómeno que se está replicando dentro de los países de la comunidad andina, dentro de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, logramos identificar que hay mucha fragmentación en las normatividades de cada uno de los países, porque a pesar de que todos tenemos ratificado y tenemos en vigor el Acuerdo de Minamata en cada uno de los países que conforman la comunidad andina, tenemos una fragmentación en estas normatividades que no permiten que este convenio haya sido eficaz y realmente se esté haciendo un control efectivo a las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio. Entonces, en este marco nosotros logramos identificar varios fenómenos. Uno, digamos, el tema de la informalidad que tiene la minería de oro artesanal en pequeña escala en todos los países. Dos, que pues teniendo en cuenta que no está regulado de la misma manera en todos los países, entonces no podemos tener un control en las emisiones y, digamos, en las prohibiciones de cómo ingresa y se maneja el mercurio a nivel interno de cada uno de ellos. El acuerdo de Minamata o el convenio de Minamata también, pues a pesar de que tiene, digamos, todos unos capítulos en donde se define qué debe hacer cada uno de los países para su control, realmente no tiene unos mecanismos efectivos para que los países cumplan con los compromisos que en este acuerdo se establece. Y por otro lado, hay un fenómeno muy importante, y es que la minería de oro ilegal está financiando también otros temas como enriquecimiento ilícito, tenemos temas de también grupos armados al margen de la ley, entre otros temas que realmente los gobiernos hoy no pueden manejar y no han podido controlar.
Entonces nos encontramos, digamos, con estas barreras al cumplimiento, digamos, de las obligaciones que tiene el acuerdo de Minamata, pero pues al mismo tiempo también nosotros encontramos que hay unos avances y que también pues se pueden hacer hay unas propuestas, digamos, de cómo hacer esas mejoras y cómo de verdad se puede hacer efectivo este convenio, para lo cual pues le doy el paso a Juan Pablo, que es un experto también en derecho ambiental, y pues logramos, digamos, sacar estas conclusiones. Muchas gracias. Pues obviamente hay que iniciar con los agradecimientos. Yo creo que solamente para agregar una idea más, y es que el conocimiento útil es el conocimiento que se comparte. Y este libro tiene esa gran virtud, compartir muy buenos resultados de investigación de estudiantes magníficos, todos bueno, muchos con reconocimiento además de su tesis como tesis meritoria, pero además con impacto tangible, con problemas reales, con problemas concretos y con datos duros que además dan cuenta de cuáles son los avances y los desafíos a todos esos instrumentos internacionales. ¿Qué resaltaría? Obviamente sin contarles todo porque también pues estamos promocionando el libro y queremos que lo compre. Entonces, ¿qué resaltaría yo creo que de una línea general del texto y particularmente del que pudimos adelantar nosotros en esta investigación que hizo María Isabel? Uno, la crítica interna a la estructura del derecho internacional ambiental. En otras palabras, cómo este sistema que no hemos podido resolver internacionalmente, de bottom-up o de top-down, que cada tratado tiene sus propias estructuras también, pero pues algunas veces para lograr consenso restamos eficacia, ¿no? Y cuando tenemos instrumentos muy eficaces, pues tenemos pocos consensos. Entonces, esa ponderación de las negociaciones internacionales realmente es un desafío y particularmente un desafío para el derecho internacional. Una crítica que también hace María Isabel en su tesis de maestría y que queda en el capítulo del libro tiene que ver con la lectura crítica a la libertad de apreciación nacional. Porque precisamente uno de los obstáculos que acaba de mencionar María Isabel es cómo dentro de la comunidad andina, solamente dentro de la comunidad andina, tenemos divergencia de criterios para entender qué es minería artesanal. Y por supuesto la minería artesanal pues escapa a la aplicación del convenio. Entonces termina convirtiéndose en la puerta de entrada a el tráfico y pues las emisiones de mercurio completamente legal, por decirlo de alguna manera. Y el tercero, que es también vinculado con el anterior, tiene que ver con ese análisis de la escala. Hacer esa lectura desde el tratado internacional, la escala en la comunidad de naciones y el trabajo muy juicioso que se hace en ese capítulo de mirar cada regulación de cada uno de los países que compone esa comunidad DIN. Entonces, como Bolivia tiene ciertas reglas de las emisiones, como Colombia tiene reglas más estrictas, o por supuesto mucho más ineficaces porque tenemos otros desafíos, sobre todo pues en un estado que no penetra en todo el territorio y con actores armados que además sacan sus rentas ilícitas a partir de la producción de oro ilegal. Entonces, esa es la invitación quizás a leer este libro, también mirarlo desde esa perspectiva, ese conocimiento que se quiso compartir, de esa investigación con impacto tangible y sobre todo pues útil, que se pueda, y lo que se comparte de nuevo, con mi opinión, pues es lo que realmente resulta útil para la ciencia y para la sociedad. Gracias, María Carmen. Bueno, entonces para cuidar mucho los tiempos, yo quiero dejarlos solamente con un mensaje que los anime a leer este libro, a trabajarlo por partes. Le dije por amigo que no. A trabajarlo según sus temas de interés, de responsabilidad. Y es un pensamiento que deja el juez Diretladi en su prólogo. Y él lo inicia diciendo: la humanidad necesita un derecho internacional basado en la solidaridad. Nuestra propuesta en los 6 capítulos es un derecho internacional basado en la solidaridad, pero traducido en esas herramientas concretas, prácticas, con las críticas, con las apreciaciones sobre los beneficios, sobre lo que se ha logrado, sobre lo que todavía no se ha logrado, pero estamos llamados a lograr desde la comunidad del derecho internacional, pero sobre todo desde la sociedad. Y así es como cierra el juez Tladi el prólogo. No vamos a tener tampoco un derecho internacional más solidario hasta que no seamos cada uno de nosotros y la comunidad como un todo quienes no adoptemos la solidaridad como un principio fundamental. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra invitación y ese es también el legado que estamos entregándole a la comunidad académica del derecho internacional,
a los tomadores de decisiones en el ámbito público e incluso privado en las empresas con nuestro trabajo. Hemos querido hacer un trabajo que rinda sus frutos y para eso el corazón generoso y solidario de quienes hemos dedicado muchos días, muchas semanas y muchos meses en sacar el mejor fruto de nuestros talentos y traducirlo en herramientas prácticas de derecho internacional para enfrentar 6 desafíos latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, a nuestros autores, muchísimas gracias por deleitarnos con esta presentación. Les auguramos muchos éxitos con este libro. A ustedes, gracias por acompañarnos en este lanzamiento. Lamentamos de verdad los inconvenientes técnicos, pero bueno, estamos estrenándonos aquí en la feria. Eso lo resolveremos. Muchas gracias nuevamente.